Sí, ya, perfecto. Gente, ¿qué tal? Yo soy Farid. ¿Cómo están? Yo soy Farid Estrella. Yo soy Ale. Yo soy Tenochtil. Yo soy Carlos. Y somos el equipo 2. Ahí está, ya. Primero lo primero, ¿qué es un campo magnético? Un campo magnético es un campo de una fuerza creado como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas, flujo de electricidad. La fuerza, intensidad o corriente de un campo magnético se mide en Gauss o en teslas. El flujo decrece con la distancia a la fuente que provoca el campo. Aproximadamente entre los años de 1819, las únicas fuerzas o más reconocidas o las fuerzas fundamentales, se podría decir, era la gravedad, la electricidad y el magnetismo. Lo que pensaban era de que el magnetismo y la electricidad no tenían nada que ver, que eran fenómenos muy diferentes y que no tenían una conexión. Pero eso no fue hasta 1820 que el científico danés Hans Christian Ørsted descubrió, mientras hacía una demostración a sus alumnos, que la corriente eléctrica desviaba la aguja de una brújula. Esto hizo que él pudiera decir que había una conexión entre la electricidad y el magnetismo. Entonces siguieron haciendo más experimentos y con ayuda de otros científicos, uno de ellos, el británico Michael Faraday, pudieron decir más que nada unir las dos fuerzas fundamentales para crear una y decir que existía otra fuerza llamada la fuerza electromagnética. Después del experimento de Hans Ørsted Ampere, identificó que una bobina se comporta como un imán artificial y depende de su intensidad de corriente y el número de espiras que conforman la bobina, así como su radio medio. Actualmente, la forma de elaborar un electroimán es por medio de alambre de cobre denominado magneto, enrollado sobre un carrete generalmente de plástico, dentro del cual se introduce un núcleo de hierro y este puede ser laminado o sólido. De acuerdo con la práctica, el laminado brinda mejores resultados. Para llevar a cabo el experimento, dispusimos de un electroimán tal y como se muestra en la figura. Lo que hicimos fue poner a prueba el campo magnético que podía generar dicho electroimán. Primero fue con una fuente de 3 volts, luego con una fuente de 6 volts y luego con otra fuente pero de 9 volts. Obviamente tratando de no pasar de los 9 volts para no generar un corto, por lo que en las imágenes podría haber como 8.99 o 9 exactos. A dicho electroimán se le retiró lo que es el núcleo para que fuera una simple bobina y después se le pasó una pequeña corriente eléctrica, que es lo que se mencionó anteriormente. Después de pasarle la pequeña corriente eléctrica, se le pasó un pequeño vidrio con limaduras de hierro. Esto para que el pequeño campo magnético que se generara mediante la intensidad de corriente de la bobina pudiera mover las limaduras de hierro. ¿Cuál fue la sorpresa? Que tanto en la carga de 3, 6 y 9 volts no se movieron las limaduras de hierro. Sin embargo, cuando lo transformamos a un electroimán, es decir, que le pusimos el núcleo de hierro, fue capaz de poder mover las limaduras de hierro sin problema a la carga de 9 volts. Tuvo ciertos problemas con la carga de 6 volts y con la de 3 volts no tuvo ningún efecto. Se ve muy chido, güey. Ya, graba de nuevo. ¿Ya? Dale. ¿Ya está grabando? Ya. Ah, ok. Sí se ve, pero muy poquito. Leve. Pues ya, ¿no? 2 y 3. Sí, No. sí, Sí, pero muy poquito, ¿no? O sea, es como casi invisible. aquí sí le tienes que hacer como un acercamiento porque sí. Mira, apágalo. Como que se ve muy poquito. Ok, dale. Ok, el sur está donde está Charlie. Ahora vean. El de Charlie. ¿No es el norte? Okay. 1, 2 y 3. Se mueve. ¡Bum! La brújula se mueve hacia la bobina. Ajá. El norte ahora apunta hacia Paulette. No, hacia Farid. No, hacia bueno, Farid, pues ya, como sea. El punto es que sí funciona. Ahora, vamos a cambiar polaridades. ¿Por qué de una vez no le pones la...? Polaridades, nada más es para cambiar la polaridad y responder la pregunta. Tú tranquila, yo nervioso. Te dijiste nerviosa. las preguntas una vez, ¿no? Ahora sí. Cambiamos polaridad. No, ¿le estás grabando todavía? Así. Cambiamos polaridad. Entonces ahora el sur debería marcar hacia Paulette o Farid, como sea. Y efectivamente. Que se vea lo verde. Ay, no, se ve del culo.
Güey, esto se quedó en el video, ¿sabes? Bueno, sí quedó. Comprobadísimo. Ya, listo. Del anterior desarrollo experimental se sacaron las siguientes preguntas. Pregunta número 1. Define qué es un alambre magneto. El alambre magneto es un conductor aislado de cobre o aluminio que se utiliza para enrollar motores, transformadores, generadores y cualquier otro dispositivo eléctrico donde la energía eléctrica se convierte en energía mecánica. Pregunta número 2. ¿Qué pasó con la brújula cuando conectaste la bobina en corriente directa? Al invertir el sentido de la corriente, ¿qué pasó? La aguja de la brújula apuntaba hacia la bobina. Al invertir el sentido de la corriente, la aguja de la brújula apuntaba hacia el lado contrario de la bobina. Esto pasa debido a que el espectro magnético queda polarizado inversamente. Pregunta número 3. Cuando introdujiste las laminaciones de hierro, ¿qué pasó con el campo magnético y por qué? Se intensificó el campo magnético debido al voltaje introducido. Pregunta número 4. ¿Cómo defines un electroimán y una bobina? Un electroimán es un tipo de imán en el que el campo magnético se produce mediante el flujo de una corriente eléctrica, desapareciendo en cuanto cesa dicha corriente. Una bobina es un componente de un circuito eléctrico, formado por un hilo conductor aislado y arrollado repetidamente, en forma variable según su uso. Pregunta número 5. Indique al menos 5 aplicaciones diferentes de un electroimán. Las principales aplicaciones de electroimán se emplean en la electricidad, el magnetismo, la conductividad eléctrica y superconductividad, los rayos gamma y los rayos X, las ondas electromagnéticas, la radiación infrarroja, visible y ultravioleta, las radioondas y microondas. Fin.